Bueno, pues ahora para continuar, como se han dado cuenta, la enfermedad de Parkinson no solo es motora. Esto es lo que obliga a las multidisciplinas a trabajar en conjunto para el diagnóstico y también para el seguimiento y el manejo de manera continua y oportuna, en conjunto, siempre. Y ahora, también, para hablar específicamente de todos los tipos de manejos en el tratamiento de enfermedad de Parkinson, tenemos con nosotros a la doctora Ingrid Estrada Bellman. Ella viene del Hospital Universitario de Nuevo León para hablar justo sobre el tratamiento y las opciones terapéuticas en la enfermedad. Bueno, buenos días. Quiero agradecer antes que nada la invitación. La verdad estoy muy emocionada. Gracias al doctor Rubén y a la doctora Otero. Y mi mensaje para iniciar esta plática es una frase de Michael J. Fox que dice: aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarlas. Esta es mi agenda. E inicio con esta frase de aceptación porque creo que siempre pensamos en el tratamiento médico, pero nunca entendemos que cuando nos dan un diagnóstico tenemos que enfrentar esas fases de duelo y de aceptación. Y las personas que no aceptan o que no tienen el apoyo para poder pues tener una buena aceptación son quienes quizá van a tener más dificultad aunque tengan el mejor tratamiento médico o aunque tengan el mejor médico. Mi agenda, bueno, voy a hablar de las necesidades terapéuticas, del tratamiento de acuerdo al estadio, de los síntomas motores, de las consideraciones que tenemos que tener con la levodopa, del momento dopaminérgico que viven, de los neurotransmisores relacionados, un poquito de las guías de manejo y las terapias avanzadas y finalmente mis conclusiones. Cuando nosotros vemos un paciente, no es un cartabón, esto es como un traje a la medida. Y tenemos siempre, bueno, pensamos primero en el control motor, que es lo que se nota, pero hay síntomas invisibles que son los síntomas no motores. Y difícilmente consideramos, a lo mejor el paciente se angustia en el futuro, pero tenemos que considerar nosotros como médicos en la reducción de complicaciones desde el inicio del tratamiento. Esta gráfica ya la han visto a lo largo de la mañana, pero básicamente es para enfocarnos cómo vamos a dividir el tratamiento médico. Si nosotros, bueno, vemos los síntomas invisibles, son los síntomas prodrómicos que a lo largo del cuadro clínico que tenemos en la evolución natural de la enfermedad, pues se van presentando tanto en las etapas tempranas, intermedias, como en la parte tardía, y van cambiando de características. Claro, siempre esta parte, insisto, que no toda la gente va a tener el mismo patrón de presentación. En cuanto al diagnóstico temprano, bueno, era lo que ya habían mencionado: bradicinesia, rigidez, temblor. El intermedio empezamos a tener complicaciones motoras como las fluctuaciones y los movimientos involuntarios, que son las discinesias, y ya prácticamente el tardío ya empezamos a tener problemas axiales, tanto deformidades, no en todos, disfagias, inestabilidad postural, trastornos de la marcha, caídas frecuentes. Y bueno, pueden ser más frecuentemente las institucionalizaciones. Ahora, pensaríamos en un momento dado que el tratamiento lo vamos a instituir de acuerdo al tiempo. Si bien el tiempo es importante, una parte importante para evaluar en qué momento de la enfermedad vamos es esta clasificación de Henny-Yahr por estadios, en donde el estadio 1 es una enfermedad exclusivamente unilateral, en donde el estadio 2 es una afectación bilateral, claro, asimétrica, originalmente donde inició es donde va a predominar, sin alteraciones del equilibrio. El estadio 3 es enfermedad bilateral con discapacidad leve a moderada, con alteración ya de reflejos posturales. El estadio 4 es una enfermedad gravemente discapacitante y el estadio 5 está confinado en cama o en silla de ruedas y no tiene ayuda.
En nuestra práctica clínica creo que estos son los que más frecuente vemos. Quizá en hospitalizaciones o los que ven los médicos geriatras, muy probablemente de acuerdo también a la edad, son quienes tienen cautivos este grupo de pacientes. Pero bueno, creo que esta parte también es importante porque lo que hagamos en estos momentos va a repercutir, como decíamos al principio, en evitar muchas complicaciones. Ahora, no todos los pacientes son iguales. Si consideramos que hay 3 tipos de subtipos, pues podemos ver, por ejemplo, que el más frecuente, que oscila entre 49 y 53%, es leve. El intermedio es de 35 a 39%, y el maligno difuso, que es el menos frecuente, y que definitivamente en tiempo de evolución también son diferentes. Pero ¿qué importancia tiene si estamos hablando del tratamiento médico? Bueno, que la mayor parte de los pacientes tienen buena respuesta a tratamiento dopaminérgico, que los pacientes que presentan este tipo de manifestaciones tienen una respuesta a tratamiento dopaminérgico moderado bueno, y el maligno difuso, que tiene una presentación mucho más atípica, agresiva, tienen una progresión rápida y son más resistentes a la respuesta a tratamiento. Por otro lado, aprovecho esta diapositiva porque quizá cuando nosotros recibimos el diagnóstico de la enfermedad, siempre tenemos un estereotipo, siempre nos vamos a lo peor. Y lo peor es recordar esta imagen, que ya es de 1886, de una persona frágil, encorvada, y que muy probablemente tendremos que enfocarnos en un estereotipo así, con un paciente con una buena calidad de vida. Si nos vamos, por ejemplo, a enfocar a los síntomas motores, podemos ver, por ejemplo, lo podemos dividir si el paciente tiene bradicinesia con o sin rigidez, o si tiene temblor. Así lo podemos dividir. Y si lo podemos dividir de tratamiento inicial, tratamiento intermedio y tratamiento ya avanzado, podemos darnos cuenta que todos comparten algo, que es la terapia de rehabilitación. Esta es bien básica porque también hay tratamientos no médicos que son los más importantes y que los llevamos a cabo mediante grupos multidisciplinarios. Y esto pues aplica en todos los síntomas, en todas las etapas de la enfermedad. Esto es la terapia física, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje, que es muy importante el tener en mente que es la base de toda la calidad de vida que podemos tener en nuestro tratamiento. Y en cuanto hablamos al tratamiento inicial del temblor y o bradicinesia, pues podemos tener 3 grupos de medicamentos, que es la levodopa, que hoy por hoy es el gold estándar para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tiene más de 50 años que salió a la luz y que lo hemos tratado. Claro, tiene su chiste para tratar con la levodopa. Difícilmente considerar que hay resistencia a la levodopa, sino reanalizar qué es lo que está pasando antes de pensar que el paciente ya no tiene una respuesta a la levodopa. Están los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO. La MAO-B y la cometiltransferasa son sustancias que destruyen rápidamente la dopamina, y entonces estos son inhibidores de estas enzimas, por lo cual se consideran en la actualidad ahorradores de dopamina. Y bueno, si bien vienen todavía en estas guías los anticolinérgicos para el manejo de temblor, sí tenemos que tener mucho cuidado con los anticolinérgicos porque bueno, en personas mayores de 60 años nos pueden causar confusión, somnolencia, letargo, y hay que tener mucho cuidado con ellas. Los anticolinérgicos son medicamentos que tenemos desde los 50 y claro, eran la única forma o muy pocos medicamentos que teníamos en aquel tiempo, pero ahora, pues, como verán, tenemos muchos medicamentos que podemos hacer uso. Para el intermedio, bueno, ya empezamos con fluctuaciones, con complicaciones, con disinesias. Y quizá, bueno, la levodopa combinada con inhibidores de la cometiltransferasa, agonistas dopaminérgicos de larga duración, los inhibidores de la MAO-B como ahorradores de la levodopa, la distradefilina, que es un antagonista de los receptores de adenosina, para el manejo de los OFF,
Y la amantadina, bueno, hay un easy study que es con respecto al uso de la amantadina, que es un antiviral originalmente, pero es un medicamento muy versátil y que, bueno, hace 2 años la FDA lo aprueba para manejo de las discinesias. Para terapias avanzadas, ya sea para temblor y bradicinesia, bueno, ahorita vamos a ver lo que llamamos las terapias avanzadas, ya sea con infusión enteral de levodopa-carbidopa, apomorfina, estimulación cerebral profunda. Y para temblor tenemos, bueno, talamotomías, el IFU, que también es un tratamiento, y la estimulación cerebral profunda. Ok. Pero ¿qué sucede en condiciones normales? Nosotros tenemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica, en donde existe un buen flujo de dopamina, con una liberación de dopamina en forma continua, y bueno, no se ve alterada la transmisión en este input sináptico. Aquí están los receptores de dopamina, en donde actúan directamente los agonistas dopaminérgicos, y cuando nosotros hablamos de que tenemos deficiencias de dopamina, estamos hablando precisamente de esta parte presináptica en cuanto a la liberación de la misma. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a reducir el tamaño, la cantidad de neuronas presinápticas dopaminérgicas? Pues que como quiera nosotros tenemos que tener esa liberación de dopamina que se tiene que ver incrementada. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos entonces ayudarle a las neuronas para que sea suficiente cantidad de la dopamina que está a este nivel? Entonces tenemos los medicamentos, como mencioné, los agonistas dopaminérgicos, que a final de cuentas actúan directamente sobre estos receptores, la rasagilina, que inhibe esta enzima que destruye fácilmente la dopamina, y al momento de inhibirla, pues forma parte como un ahorrador de dopamina. Si bien la levodopa es un medicamento que es un poco caprichoso en cuanto a su duración, en cuanto a su absorción, en cuanto a que sí tenemos momentos en on y en off, como el conejito del Energizer, que se nos acabó la batería, y que entonces el off nos referimos a que es el momento que más semeja a la enfermedad en sí, y el on es cuando estamos con un momento perfectamente libres de la enfermedad. ¿Y qué pasa aquí? Si se fijan, conforme va avanzando nosotros la pérdida dopaminérgica, nosotros podemos al principio tener muy buena funcionalidad entre dosis y dosis, y en la moderada se va cortando este periodo de efecto que le llamamos ENON de la levodopa, y de tal forma que yo, por ejemplo, si me tomo el medicamento a las 8 de la mañana, ya para las 9 empieza a hacer apenas efecto, y a lo mejor en lugar de durarme hasta las 12 ya se me empieza a acabar a las 11 del mediodía, y así consecuentemente empezamos a ver que la funcionalidad se va disminuyendo. Esto es importante reconocerlo, porque entonces tenemos que platicarlo con nuestro neurólogo y entonces ver cómo podemos acomodar o qué otras estrategias podemos agregar. Hay otras formulaciones de levodopa, como lo dije, la levodopa es fantástica, pero entonces, bueno, tratamos de ver, por ejemplo, una levodopa que sea de liberación controlada, una parcopa, por ejemplo, que son tabletas con una desintegración en forma lenta, el Cinemet CR, que es el Extended Release, que es de liberación controlada, el Rytary también, que son microesferas, y la duodopa, que es en gel intestinal. Claro, tenemos para los OFF impredecibles, ahora en Estados Unidos, el inhalador de levodopa, que es el Imbrija, y bueno, todavía siguen otros medicamentos que contienen la levodopa en estudio. Este momento dopaminérgico a mí me gusta mucho explicarlo. ¿Por qué? Porque si bien esta es la parte en donde nosotros queremos estar, y los extremos, vean, por ejemplo, cuando estamos hipodopaminérgicos, hiperdopaminérgicos, podemos motrizmente estar muy discinéticos, con mucho movimiento, y la parte no motora, entonces vamos a tener una sensación de relajación, estamos muy desinhibidos, muy hiperactivos, muy maníacos, ¿verdad? Eufóricos, muy seguros de nosotros mismos.
Y bueno, en el momento hipodopaminérgico podemos estar en la parte motora, rígidos, aquinéticos, y en lo no motor, ¿cómo darnos cuenta? Estamos cansados, apáticos, indiferentes, incluso hasta con pensamientos suicidas. Si bien originalmente sabíamos que la enfermedad de Parkinson era una enfermedad dopaminérgica, ahora sabemos que hay otras sustancias que están en juego. Esto es, también hay neuronas no dopaminérgicas que incluyen estos neurotransmisores. Está la serotonina, la norepinefrina, la acetilcolina y la adenosina y el glutamato. Y entonces, bueno, ya el doctor nos platicó un poco de la parte neurocognitiva y neuropsiquiátrica, pero bueno, el cerebro es un baile de bioquímica en donde tenemos que entender que hay un equilibrio. Y este equilibrio está dado no nada más por la dopamina. Por ejemplo, tenemos para el manejo de la dopamina, la levodopa, los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO-B, los inhibidores de la cometiltransferasa, y aquí también para la parte motora, los anticolinérgicos y los inhibidores de la colinesterasa para la marcha. Por otro lado, también la amantadina, como comenté, que es un medicamento muy, muy versátil, con una función dual, incluso puede hasta, se piensa que tiene más efectos, porque tiene una función dual tanto en dopamina como en glutamato. Y entonces, bueno, también nos puede ayudar a la parte motora. Para el deterioro cognitivo, pues tenemos así en manejo de dopamina, inhibidores de la MAO, y en la aceticolina también pensar en los inhibidores de la colinesterasa, en este caso, por ejemplo, la ribastigmina. Deterioro de tipo neuropsiquiátrico, la psicosis, tenemos los que afectan sobre la dopamina, quetiapina y clozapina, la serotonina, la pimavanserina, y la acetilcolina, los inhibidores de la colinesterasa. Esto es bien importante porque creo que cuando nosotros escuchamos todo lo que puede presentarse en la enfermedad de Parkinson, nos empezamos a aterrar. Todo eso lo va a tener. Pero claro, hay que tener en mente que la comunicación es bien básica con el neurólogo y también este tipo de situaciones que tienen su manejo. Y en manos de una persona adecuada deben de irle muy bien. Ansiedad y depresión, también los agonistas dopaminérgicos nos ayudan. La serotonina en la inhibición de la recaptura de serotonina, la norepinefrina también entra al juego y la acetilcolina a través de los antidepresivos tricíclicos. Si se fijan, no solamente son los medicamentos dopaminérgicos los que nos ayudan en este tratamiento. Es un poco complejo. Y si nos vamos ya a las guías de manejo, claro, prevención o retraso de la enfermedad, en algún momento se estuvo estudiando ese mecanismo neuroprotector, la monoterapia sintomática, que es originalmente con la que empezamos, claro, depende en qué momento estamos evaluando al paciente y qué tantos síntomas no motores acompañan a la enfermedad. Y la terapia adjunta a la levodopa, vamos a ver si es una enfermedad temprana o estable, con el éxito no me peleo, y con indicación precisa de sus síntomas motores. Ahora, la prevención, que eso es la pregunta, bueno, ¿qué quiere que le mejore? Vamos a ver, vamos a dar prioridades, vámonos de uno en uno. Y la prevención o retraso de complicaciones motoras, esto es, ya lo comenté, las discinesias y las fluctuaciones motoras, esos fenómenos de off, esos congelamientos de la marcha, y tratamiento de complicaciones motoras de estas mismas, que son en sí las caídas. Vamos a hablar rápidamente de las terapias avanzadas. Está la infusión continua de levodopa en duodeno. Las ventajas es que tienen una reducción del tiempo en off diario, aumento del tiempo en on diario, desaparición del wearing off y de los fenómenos de on-off erráticos. Las discinesias tienen menor intensidad sin conseguir una reducción del tiempo total de las discinesias. Es benéfica en los síntomas no motores, tiene una dosis óptima diaria menor de 5%. La calidad de vida pues mejora con efectos adversos similares a la levodopa oral y bueno, con pocas dificultades técnicas para la implementación. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, complicaciones del sistema de infusión en un 62%, prácticamente en la sonda. Complicaciones de la medicación, psicosis al inicio de la duodopa, discinesias difásicas, aumento de las discinesias, que si pudieran ser una de las desventajas, complicaciones con el estado general del paciente, disfagia, hipersaliorrea, que pueden facilitar la broncoaspiración, y el costo, que creo que es una de las contrapartes. Apomorfina,
Las ventajas es menos invasiva, económica, accesible, claro, económica entre comillas, ¿verdad? Los efectos secundarios no graves pueden en el 70% de acuerdo a la aplicación, los nódulos subcutáneos, mejoría de fluctuaciones motoras similar a la dopa, efecto antidisinético menor y, bueno, aquí el efecto sobre las disinesias a veces puede ser escaso. Y por último, no me meto tanto en la estimulación cerebral profunda porque hay quien va a hablar de los criterios para realizarla. Pero bueno, como conclusión, quiero que se lleven estos siguientes mensajes. Al momento, no existen medicamentos clínicamente útiles para trazar o prevenir la progresión de la enfermedad. A principios de este siglo estábamos trabajando mucho sobre la famosa neuroprotección. Ya sabemos que definitivamente no existe. La monoterapia para la enfermedad temprana, ya sea a través de agonistas no ergóticos, levodopa en preparación oral, selegilina, raxagilina. La terapia adjunta en enfermedad de Parkinson estable o temprana, pues podemos usar agonistas dopaminérgicos no ergóticos, raxagilina o sonizamida, que no tenemos aquí en México. Y para terapia adjunta, para mejoría de los síntomas motores específicos, incluyendo la marcha, podemos usar, bueno, claro, la fisioterapia, estrategia de ejercicios y la ribastigmina. Y no hay estudios ni cambios en las conclusiones, claro, esto de la prevención del retraso de la enfermedad, se están haciendo cada vez más estudios, seguimos, pero aún todavía no tenemos resultados, no estamos estáticos. Y para fluctuaciones motoras, la mayoría de los agonistas dopaminérgicos de larga evolución, la levodopa de liberación controlada, la dodopa, el entacapone, opicapone, raxagilina. Y para las disinesias, no olvidar que, bueno, hace 2 años ya la FDA aceptó la amantadina como tratamiento de las disinesias. Por último, mi mensaje es, quizá esto es lo que conocíamos, cada vez sabemos más de la enfermedad, nos concentrábamos más en el Parkinson motor, ahora sabemos de los síntomas no invisibles como los no motores, pero también hay que entender que hay un contexto de comorbilidades en los pacientes con la enfermedad de Parkinson y que también hay que tener en mente, por ejemplo, alguien que tiene diabetes y tiene fluctuaciones, tiene picos de hiperglicemia, pueden tener también empeoramiento de sus síntomas de Parkinson. Esto es importante reconocerlo, porque el control de todas nuestras características como pacientes, aunque no tengamos una medicina aún de precisión, es importante tenerlo en mente para tener una respuesta al tratamiento excelente. Muchas gracias y este es el grupo de Parkinson Monterrey.